Ah, ¿el caso es el mismo? Claro, es el mismo artículo, por eso los paso a los tres. Ah, bueno, entonces el caso es un paciente de 28 años que no puede tolerar el hacer ejercicio y nunca ha podido realizar la actividad física. Y bueno, tiene una mutación de NOVO y esto lo inferimos porque ni sus papás ni su hermana presentan la enfermedad. Entonces se buscó hacer unas pruebas de ADN y se tomaron muestras de sangre, del pelo, del músculo y de los fibroblastos del papá, pues de los papás y del tío paterno y de la hermana. Entonces se hizo una amplificación de las muestras y pues se compararon los productos. Bueno, entonces de esto se infirió que el ADN... Un segundito. ¿Cuál ADN amplificaron? ¿Cuál estaban analizando? Los del papá, el tío y el del paciente. El mitocondrial. Mitocondrial, ajá. Entonces tenemos un paciente como con una evidencia clínica de una enfermedad mitocondrial que afecta al músculo. Y se va a hacer un análisis molecular. A lo mejor que iban a sospechar que la herencia era paterna, seguramente no. Entonces toman una serie de muestras del paciente, de la mamá, del papá, del tío y de la hermana del afectado. Claro. ¿Qué tipos de muestras analizaron? Ya lo revisaron. ¿Tío paterno? ¿Qué Sí, tipos pues, de muestras? De la sangre, del pelo, el la músculo, raíz de... el folículo capilar. Muy bien, listo. Y entonces, cuando hacen este análisis del ADN mitocondrial, ¿qué encuentran? Que había una lesión de 2 pares de bases en el gen ND2 Ajá. y que cuando comparaban con la sangre de la madre, como que la sangre del paciente coincidía perfectamente con la de la madre, pero cuando comparaban el ADN mitocondrial de los músculos, no coincidía con el de la madre, sino con el del papá, y había una lesión en el nucleótido 5132. Bueno, vamos a ver eso. Déjame ver un poquito para poner grande acá, es que no veo acá donde puedo poner grande la pantallita. ¿Puedo decir algo importante? Ah, ya, perdón. Sí, lo que quieras. Todo Pues algo que se me olvidó aclarar es que la enfermedad que él tiene es de los músculos, entonces por eso es importante que el papá pues fuera el que tuviera la misma comparación en los músculos y no con la mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que es una miopatía, entonces una mutación originada por los músculos, pues que se origina en los músculos. Pero no tiene que ver, o sea, eso no nos permitiría sospechar que fuera paterna de verdad esta herencia realmente. O sea, simplemente ellos lo que quieren demostrar, como claramente nos lo han dicho, es de dónde viene ese cambio que está afectando al paciente en particular. Bueno, Ernesto, por favor, explícales el resultado y cuéntales cómo se llama esto en conjunto para que ya también tengamos el otro concepto. Bueno, ahí lo que se está mostrando primero son haplotipos. Es el haplotipo de la sangre del paciente, el que está pues a su próxima derecha es del músculo, y luego lo de la sangre del padre y de la madre. Entonces, Bueno, Ernesto, ¿qué es un haplotipo entonces? haplotipo En tus es... palabras, lo que tú entendiste, lo que estás viendo allí plasmado. Era como, pues nos explicaste que era como la secuencia del ADN mitocondrial, de los pares de bases, pero pues no me quedó tan claro la verdad. En tus términos, ¿qué entiendes de esto? Mira, se formó un haplotipo. Que era como en lugares similares que se habían predeterminado, habían unas bases determinadas y establecidas como por secuencia. Bueno, entonces el haplotipo, para hacer la definición, mire que lo estamos viendo. Entonces el haplotipo es, acá en este caso, el conjunto de la información genética que se encuentra en este ADN mitocondrial y que está definida por unos SNPs particulares que fueron, digamos, representativos o que fueron informativos
para este paciente en las diferentes muestras que se evaluaron. Entonces es el conjunto de la información genética. ¿De dónde sale ese conjunto? De la característica del SNP. ¿Qué es un SNP? Un polimorfismo de nucleótido simple. ¿Esto qué significa? Que por ejemplo, en la posición número 477, fíjense que qué letras o qué bases podemos encontrar. Citosina y timina. SNP, polimorfismo de nucleótido simple. En la posición 477, ¿cuántas alternativas tenemos? 2. Puede haber una citosina o una timina. Es un polimorfismo en un nucleótido único, polimorfismo en nucleótido simple. Dale. Que cambien esas bases representa algún daño, digamos, en esa proteína, o sea, ¿es una mutación o es inofensivo? Esa pregunta es muy importante. ¿Y cómo se puede determinar? Primero, haciendo un análisis funcional de ese cambio que tanto está alterando la proteína que está involucrada. Porque si, por ejemplo, ese cambio no determina que haya un cambio de aminoácido por otro, pues no va a tener ningún efecto sobre la proteína. Entonces, ese análisis a esa pregunta que tú haces, que es muy importante, es lo que determina si el SNP está o no implicado en el fenotipo. Muchas veces hay SNPs que no causan nada. Entonces son polimorfismos que son totalmente tolerados, que no tienen ningún fenotipo y por lo tanto no pueden estar relacionados, por ejemplo, a una enfermedad mitocondrial. Bien, entonces como Ernesto nos decía, se definieron los haplotipos para cada una de las muestras. ¿Y qué encontraron? Bueno, entonces como vemos ahí, el mismo paciente tiene 2 haplotipos diferentes, entonces podemos hablar de que el paciente tiene una heteroplasmia. Heteroplasmia. Acabamos de definir heteroplasmia como ¿cómo? Dos tipos de DNA diferente, ¿verdad? Miren un haplotipo, ¿cómo es? C, G, C, T, G, T, etc. Esto es un haplotipo. Ese mismo paciente tiene otro haplotipo que es TATCAC. Esto es diferente a esto, ¿verdad? 2 tipos de DNA mitocondrial diferente que hace que sea heteroplasma. Bien, entonces era heteroplásmico. ¿Qué más? Entonces ahí vemos que cuando se compara el haplotipo del músculo del paciente, ¿Con quién? Con el del padre, vemos que tiene una lesión de 2 pares de base, y eso es lo que dice acá, que en la biopsia del cuádriceps lo que genera un marco de lectura corrido de esa lesión de 2 bases, generando un con de parada inmediatamente después de la lesión o en un sitio cercano a esa lesión. Entonces eliminaría el resto de la secuencia. Ojo, porque el efecto, este efecto no es acá en este DNA, es en la proteína. Eso es claro, ¿verdad, Ernesto? Bien, muy bien. ¿Eso está claro? Entonces fíjense, perdóname un segundo, ya vamos. Tenemos un paciente que tiene una enfermedad mitocondrial. Nos han dicho que la herencia es exclusivamente materna, pero fíjese que esta persona, este paciente, tiene un haplotipo que es igual al del papá. O sea que tenemos una evidencia que el DNA mitocondrial paterno hace parte de la información genética de la persona, por lo menos a nivel del músculo, porque vemos que está confinado al músculo. Bien, además vemos que este paciente tiene una delesión y la delesión hace que esta proteína NSD2 sea anómala y es anómala y por eso tiene la enfermedad mitocondrial. Bien, tu pregunta. Cuando hablan de heteroplasmia, Sí. ¿hablan de que una sola mitocondria tiene los 2 tipos de ADN o de que hay mitocondrias con cada uno de los materiales? Cuando hablamos de heteroplasmia es en general diferentes tipos de ADN. ¿Cómo pueden ser esos diferentes tipos? Que en un tejido tengamos uno y en otro tejido tengamos otro, hay heteroplasmia. Que en un mismo tejido tengamos los dos ADN diferentes, hay heteroplasmia. Entonces, en los dos niveles está sucediendo ese efecto de heteroplasmia. Bien, claro acá la evidencia, pero bueno, esto
indica que el papá tiene la deleción. Entonces, ¿qué pasó? Es una mutación de no. Es una mutación de no. Tampoco la hermana presentaba. Esa deleción. Muchas gracias. Entonces, fíjese, herencia paterna, una deleción que tiene el individuo, pero el papá no la tiene. O sea que se dio una mutación de no en este niño y por eso se produjo la enfermedad. Bueno, muy bien. Entonces, este artículo que ellos creo que nos han hecho nos han explicado de manera clara, nos está mostrando cómo tenemos esta herencia paterna también. Pero la pregunta interesante sería, ¿qué es lo que lleva? ¿Cuál es la presión que puede estar determinando que este genoma mitocondrial paterno no haga parte de uno como individuo? ¿Por qué no tenemos DNA mitocondrial paterno? Porque, hasta pues yo entiendo que Sí. es porque las mitocondrias están en el citoplasma. Entonces, en los espermatozoides pues no queda el citoplasma, sino sí solamente el ADN. Entonces por eso se hereda desde las mitocondrias de la madre. Eso es digamos, la evidencia biológica más importante. Sin embargo, se ha podido... ¿La tuya? También decía en el artículo Exacto. que hay un proceso de ubiquitinación del Bien. material genético aportado por el padre. Ajá. Para que no, digamos, entre en conflicto con el materno. Sí, se piensa, eso es la segunda razón clara, que lo que está sucediendo es que el ADN mitocondrial paterno puede venir con muchas mutaciones. ¿Por qué? Porque cuando está dándose el movimiento del espermatozoide para llegar a la fecundación, como es un movimiento tan rápido, se está generando muchísimo ATP y esa generación de ATP hace que se estén generando muchos ROS. Estos ROS, ya dijimos, nos están haciendo mutagénesis sobre el ADN mitocondrial. Entonces asumimos que ese ADN mitocondrial viene muy mutado y de alguna manera como un sistema de preservación, un sistema evolutivo, entonces el óvulo tiene unos mecanismos para degradarlo. ¿Bien? Entonces son dos hipótesis que nos permiten, digamos, saber qué pasa. Bien, hemos dicho entonces que el ADN mitocondrial nos sirve para hacer identificaciones del linaje materno y ya colocamos el ejemplo que conocemos de aquel pequeño que fue, digamos, nacido en el cautiverio de una persona colombiana que fue secuestrada. ¿Contra quién se hizo el análisis de ese ADN mitocondrial materno? ¿Contra quién? Contra la abuela, ¿verdad? O sea, se hizo contra la abuela y además se analizó la muestra del tío materno de ese pequeño. Hemos dicho que como la herencia es materna y no se va a cambiar por el artículo que nos acaban de exponer, entonces Emmanuel tenía un ADN mitocondrial igual al de esa abuela o al de esa supuesta abuela e igual al de ese supuesto tío, de tal manera que se podría decir que sí era de ese linaje. Y entonces, ¿qué se esperaba? Que Clara, que era hija de esa señora y hermana de ese señor, tuviese exactamente el mismo ADN mitocondrial y efectivamente eso permitió poder establecer que este pequeño encontrado fue. Es nuestra, digamos, es un ejemplo, pero realmente en Colombia esto es a diario. La identificación de los restos óseos a través de ADN mitocondrial es el pan de cada día y mucho más de pronto con la situación de violencia que vivimos. Oye, pero fíjense que alguien confirmó eso que el ADN había dicho. No lo hubieran dicho antes, no hubiésemos tenido que hacer tanto análisis de ADN mitocondrial. Mire lo que sale después. Ellos dijeron, ay, sí, él era, y nosotros sabíamos, pero ya el ADN mitocondrial no lo había revelado. Bien, en el ADN mitocondrial, o más bien es un evento muy interesante que se está dando constantemente, y es que los genes mitocondriales están migrando al núcleo. Precisamente eso es una de las explicaciones de por qué hay tan pocos genes en este momento. Pero entonces imaginémonos un poquito eso, el DNA mitocondrial saliéndose de la mitocondria y entrando dentro del núcleo. Para que eso suceda es necesario siempre garantizar
que por lo menos una copia de ese DNA que está migrando se quede en la mitocondria hasta que logre establecerse en el núcleo, porque si no se pierde. Imagínense que se salga ese material genético de la mitocondria y luego no logre integrarse adecuadamente en el núcleo, pues ese gen se pierde y ese gen tiene que servir para algo. Pero, o sea, ¿ese establecimiento de los genes mitocondriales en el núcleo no genera cambios? ¡Qué pregunta tan linda! Y entonces te la voy a responder en esta diapositiva. Y más bien te la voy a responder con otro análisis. ¿Qué porcentaje del ADN nuclear es codificante? Sí, eso sí chévere que lo sepan. Por lo menos una proporción. Por lo menos que no crean que es mucho, o que es la mitad, o que es ni un cuarto, o que es 10%. menos. Subasta. ¿Quién da menos de 10%? 2 a 3% del DNA nuclear es codificante. ¿Y el resto no sirve para nada? ¿Y el resto del ADN? ¿No es cierto? Regiones promotoras no codifican, pero regulan. Intrones no codifican, pero tienen los sitios aceptores y donadores de splicing. Pseudogenes no codifican, pero en algunas enfermedades genéticas donde se daña el gen activo, como el pseudogen es una dúplica casi que exacta, con algunas mutaciones le salva el fenotipo al paciente. Entonces realmente esas regiones no codificantes son muy importantes, pero realmente hay unas que no realmente están ejerciendo una función en particular. Entonces me devuelvo a tu pregunta, ¿será que esa migración de DNA mitocondrial daña constantemente el genoma nuclear? La respuesta es posiblemente no, porque tiene más chance de tener regiones no codificantes donde insertarse que regiones codificantes. Pero como todo sucede, entonces lo que ella nos ha planteado ya no lo han descrito. Podemos tener enfermedades genéticas porque un pedazo del DNA mitocondrial se salió de la mitocondria, se insertó en el núcleo y dañó, por ejemplo, un exón que es una región codificante. Al dañar ese exón produce un daño porque seguramente altera la proteína, y aquí simplemente les traigo un ejemplo de esto. Es una enfermedad genética causada por una transferencia de DNA mitocondrial al núcleo. Dale. Esa pregunta es muy linda, pero me lleva a decirte cómo es que se inserta. Entonces ahora pensar es, oiga, pero ¿cómo hace este DNA mitocondrial para insertarse? La mayor evidencia es que se inserta a través de una reparación por recombinación no homóloga. Ustedes han visto ya reparación de DNA, ¿no es cierto? Y si no lo recuerda, y para hacerlo de manera sencilla, porque mire que le hace una pregunta muy interesante, y entonces eso, ¿por qué no como que se elimina, no es reconocido? Lo que pasa es que cuando se va a dar procesos de reparación, una de las opciones es hacer una reparación a través de una recombinación con un segmento que no sea homólogo, es decir, por ejemplo, la reparación no se hace entre cromosomas homólogos, no se hace entre cromátides hermanas, sino se hace con un segmento cualquiera. Ese segmento cualquiera es interiorizado para intentar hacer esa reparación, y lo que hace es insertar ese pedazo de DNA mitocondrial. ¿Bien? Esos son los famosos, así se llaman. Traíamos antes un artículo para que ustedes lo analizaran, pero acá estos son los famosos, ¿dónde está la palabra para? Bueno, son los famosos NUMTs que veían en su artículo, NUMTS, que son secuencias mitocondriales insertadas en el núcleo. Vamos hasta ahí. Mire qué interesante, sobre todo imaginarnos eso, a mí siempre me ha parecido eso fascinante, el DNA mitocondrial yéndose para el núcleo. Bien, ese es un efecto que sucede. Cuando tenemos NUMS, pues podemos tener varios problemas, por ejemplo, en identificación humana, en enfermedades genéticas, pero bueno. Díganme, pregunta, dale. Ajá. Más bien yo te hago te cambio la pregunta, que sería, ¿por qué se sale el ADN mitocondrial?
¿De qué le sirve al ADN mitocondrial estar saliéndose? Habían genes o bueno, fragmentos de la ADN mitocondrial que se salían porque ya, pues no era necesario o se adaptaba, pero que existía una modificación que me parecía que... ¿Pero por qué se sale? ¿Por qué se sale? O sea, si él está dentro de la mitocondria, está ahí, ¿qué presión, qué está determinando que ese DNA mitocondrial ande migrando y migrando para poder instalarse al núcleo? Porque fíjate que a tu pregunta el tema no es por qué el ADN nuclear tal, sino más bien por qué el ADN mitocondrial se sale. ¿Qué crees? No es porque ya no tenga función, no, ¿por qué se sale? Del principio, ¿por qué? ¿Qué dijimos respecto a esos ROS que se están produciendo en la mitocondria? Lo dañan, ¿no es cierto? Entonces, el ADN mitocondrial quiere protegerse en sentido así muy básico, ¿no es cierto? Quiere protegerse y dice, aquí esto como que hay mucha mutación, yo me salgo y me voy para el núcleo. El núcleo no gana nada, como tú dices, el genoma nuclear no gana nada, corre el riesgo que se inserte en una región codificante y produzca un daño. ¿Bien? Entonces, él no gana nada, eso es un proceso evolutivo que más bien está favoreciendo que el DNA mitocondrial se conserve. Dime. Sí. Sí. Se supone que el fragmento posiblemente puede ser que en el trayecto de la mitocondria al núcleo se dañe o bueno, pase algo, ¿cierto? Sí. Y supuestamente lo que se hacía era tener una copia Sí, señor. allá adentro. Sí, en el mitocondrial. ¿Cómo hace Sí. ese mecanismo para que deje la copia y se vaya a los riscos? O sea, que si yo tengo una copia se va a sacar igual de bien. Sí. Tú me estás hablando de un periodo de tiempo de muchísimos años. O sea, eso no es espacio-temporal inmediato. Es decir, el ADN mitocondrial empieza a migrar porque necesita protegerse. Como hay poliploidía del ADN mitocondrial, si se salen unas copias de un gen, van a quedar miles de ellas dentro de la mitocondria. Si se logra insertar, por ejemplo, el gen dentro del núcleo, se van a empezar a producir dos proteínas iguales, una proteína mitocondrial y una proteína nuclear. Se va a favorecer por toda la regulación, que es mucho más completa en el genoma nuclear, ese gen en el núcleo y va a tender a desaparecer de la mitocondria, ¿verdad? ¿Cuándo? Evolutivamente, no en un espacio único. ¿Es claro eso? Entonces fíjate que va a haber un momento de una redundancia de proteínas, va a estar en la mitocondria y en el núcleo, pero luego de un tiempo desaparece. ¿Cuál? La de la mitocondria. ¿Por qué? Porque en el núcleo está mucho mejor regulado. Con esa redundancia de proteínas, la célula lo único que hace es degradar o las deja. Sí, claro, o sea, cuando tú tienes, por ejemplo, una proteína redundante, entonces viene toda la maquinaria molecular de las chaperonas e identifica que tú no necesitas ese exceso de proteína porque, por ejemplo, puedes generar agregados y al generar agregados te lleva a complicaciones. Entonces ya empiezan todas las mecánicas como chaperonas moleculares a identificar proteínas, a degradarse. Y luego ya el gen simplemente entra en extinción, como ha ocurrido con muchos seguramente. ¿Bien? Bueno, por allí. Es un fenómeno que ocurre porque tenemos la evidencia. Este artículo nos está indicando que en todos nuestros cromosomas hay. El resto son las hipótesis de cómo está ocurriendo. Sí. Yo tengo una pregunta. Esa migración del ADN Sí. al ADN nuclear tiene que darse en las células germinales para que pueda, digamos, esa mutación pasar de un lado a otro, o Claro. si esa mutación pasa, digamos, en las células somáticas. No Se pierde. pasa nada, o sea, se pierde. Eso es otra cosa interesante. Activamente se está ocurriendo este fenómeno. Perdón, yo me pongo debajo de eso. ¿Por qué no hay más consecuencias a expensas de esos NUMs? Precisamente porque no se fijan en las células germinales, y si no se fijan, pues no se ve. Bueno, entonces seguimos. El ADN mitocondrial, aquí entonces vamos con el artículo de la doctora Heidi, entonces para que nos vayamos preparando en esa colaboración de ustedes. Los niños ya saben quiénes son, vayan pasando. ¿Quién va a pasar para acá? El ADN mitocondrial, Rápido. mientras vayan pasando, mientras yo voy terminando acá. El ADN mitocondrial, a diferencia del nuclear, codifica todo. 98% del ADN mitocondrial es codificante. Solamente un 2% no es codificante.
Ese 2% está en la región que se llama de loop. Oiga, pero mire lo particular. Esta región es la región control del ADN mitocondrial, porque ahí están los orígenes de replicación de la hebra H y el origen de transcripción de la hebra H y L. Vamos hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay de ahí? 98% codifica, 2% no codifica. ¿Cuál no codifica? De loop, pero ahí es una zona reguladora. Entonces vamos a escuchar a los compañeros y luego a que los escuchemos lo ligamos un poquito con replicación de DNA mitocondrial.